solamente a mí para que no entiendan más. Se anotan todos los que no estuvieron en clase, de pronto todos aparecieron presentes. Yo tomo la foto en 3 minutos, los que están, esos cuentan la lista. ¿Ya? Bien, vamos a hablar el día de hoy algo de lo que en la geriatría se denomina la medicina preventiva geriátrica. A mí cuando me dieron este tema hace 3 años que empecé con la docencia, me lo dio el doctor Wanqui, la verdad decía, ¿qué tengo que hablar de acá? Pero cuando lo empecé a estudiar, lo leí, realmente me maravilló porque es una parte de la medicina que no la hemos aprendido, ¿no? Porque lo único que nos han enseñado a lo largo de todo este tiempo es enfermedad, más no cómo prevenir la enfermedad. Entonces, la medicina preventiva en la geriatría es además muy importante porque nos va a ayudar a nosotros a evitar tanta carga que hoy tenemos en los hospitales, en los centros de salud, y que esto está cada vez más y más. Pero lo más triste de todo esto es que la enfermedad nos quita población económicamente activa, ¿no? Si ustedes se enferman, ya no hay futuro para la casa, ¿no? Los papás, toda su confianza en ustedes, de que ustedes de una u otra manera van a sostener ese hogar cuando los papás pues ya no tengan las mismas fuerzas para continuar. Pero para lograr nosotros una prevención tenemos que en primer lugar conocer. Y yo les traigo el caso clínico porque esto es lo que todos los días casi van a ver en los hospitales, ¿no? Todavía lamentablemente estamos cosechando el envejecimiento no saludable, ¿no? Estos adultos mayores, como dice acá el ejemplo, una paciente de 95, bastantes pacientes mayores de 80 años, hoy están en los hospitales, en las hospitalizaciones, en la consulta externa, ¿no? Estos pacientes son los que están en abundancia y a veces no sabemos cómo tratarlos. ¿Cómo tratarlos? No tanto desde el punto de vista de la bondad o el maltrato, sino desde el punto de vista médico, como hoy día los que no están en la consulta, ¿no está quiénes en la consulta? Ahí. Pues han visto en la consulta que había paciente que miramos la enfermedad, pero si miramos solo la enfermedad, como que nos quedamos cortos con el paciente y no sabemos cómo manejarla, ¿no? Esta es una paciente de 95 años de edad, ¿no? Que refería, dice, del distrito de Puica, lejano, y con los antecedentes de ¿qué? Hipertensión, deterioro cognitivo, fibrosis y dismovilidad crónica, ¿no? Son patologías crónicas que cada día están en avance, pero ¿por qué es referida al hospital? Porque tiene múltiples lesiones por presión, es decir, escaras, las cuales han ocasionado un cuadro séptico y es por esta razón que el paciente llega a emergencia. Entonces, más o menos ustedes van a ver ese tipo de pacientes al día a día y ustedes se van a poner en la angustia. ¿Y qué hacemos con este paciente? ¿Qué pregunta deberíamos hacernos? ¿Cómo hacemos el plan de trabajo? Antes de resolver el caso, te vamos a hablar acerca de lo que implica nosotros, lo que ustedes y yo tenemos que hacer con esta nueva medicina que está frente a nosotros es evitar la enfermedad. Como les decía a sus compañeros, ¿no? Ya no nos quieren para el tratamiento. Recuerden que con la inteligencia artificial usted pone que le han dicho que tiene hipertensión y le van a poner todas las probabilidades de medicamentos que usted puede tomar. O sea, antes nos querían o nos buscaban para eso. Hoy en día ya no. Y les digo porque una paciente vino y me dijo, doctora, el reumatólogo me dio todo esto, pero yo lo busqué en el internet y prioricé lo que me pareció más importante. ¿Se dan cuenta? O sea, ya no nos necesitan. O sea, tanto estudio para casi nada. Porque ya todo lo que los medicamentos se lo puede dar la IA, se lo puede dar un farmacéutico, se lo puede dar casi cualquier persona. Con la inteligencia artificial, esto realmente es mucho más difícil para cada uno de nosotros. Entonces es importante que ustedes conozcan cómo podemos prevenir. Primero, saber que la medicina preventiva es la rama de la medicina, como dice, ¿no? Dedicada a conseguir, eso es lo que quiero que aprendan, el máximo bienestar, ¿qué? Funcional. Lo que ustedes hagan en medicina por un adulto mayor, lo que ustedes tienen que priorizar, ¿qué cosa es? La funcionalidad. ¿De qué sirve tener un adulto mayor en casa, abriendo los ojos, respirando, pero no nos entiende, no se puede movilizar, tenemos que cambiar los pañales, tenemos que darle de comer? ¿Será esa persona funcional? No. La medicina preventiva justo consiste en eso. Conseguir el máximo bienestar funcional del paciente, lograr que ese paciente tenga mínimo las actividades básicas de la vida diaria que las pueda realizar por sí mismo. Y no solo es la parte funcional, porque cuerpo sin cerebro
tampoco funciona, ¿no? Entonces necesitamos que el paciente tenga bienestar funcional y mental, ¿no? ¿De qué sirve que tengamos un adulto mayor que está todo bien gordito, párese y no me entiende las órdenes? No puede hacer que sus pies se muevan, ¿no? Ya está con una demencia, de nada. Entonces nosotros también nuestro deber en la prevención primaria, desde la atención primaria hasta todos los tipos de atención, tenemos que lograr el bienestar funcional y mental del individuo que permita su mejor integración social. Qué triste es cuando tenemos un adulto mayor en casa y queremos ir a una fiesta. Papá, vamos. Está sentado, apenas nos entiende y no desea salir con nosotros. No se integra. Ustedes son felices mientras ustedes bailan, gozan en el cumpleaños de alguien y encerrado está en un cuarto el abuelo. Es triste. Bueno, si ustedes son felices, algo debe estar mal en ustedes que no perciben la empatía, ¿no? Que significa que otra persona, así sea de edad avanzada, esté encerrado en un lugar mientras los otros gozan. Entonces, no es la idea esa. La idea es que el adulto mayor permanezca funcional, mental, y eso le permita una integración social dentro de su sociedad para que pueda ser todavía activo y pueda ayudar a construir esta sociedad. Entonces, el objetivo mayor, ¿no? Es como podemos concluirnos, es ayudarlos a envejecer con la mayor independencia y satisfacción posible. ¿Cómo lo vamos a hacer eso? Jóvenes, ¿cómo lo vamos a hacer eso? ¿Cómo lo vamos a hacer eso? Haciendo uso de un instrumento. La pregunta es, ¿desde cuándo se empieza a cuidar uno para tener un envejecimiento saludable? ¿De cuándo? Desde el nacimiento, desde la formación del ser, una persona puede llevar, ustedes saben por genética, lo que lleva la genética, todo eso, saben que uno ya viene con una programación de vida, ¿no? Y eso de qué va a depender de la formación a que tuvo la mujer, el ser, mejor dicho, dentro de la mujer. Entonces, para lograr un envejecimiento saludable, dice la OMS, que tenemos que lograr que las costumbres y estilos de vida de las personas prevalezcan en el tiempo. Entonces, desde niño, desde que nace, por así decirlo, nosotros tenemos que mantener un estilo de vida adecuado para que ese estilo de vida persista en la etapa adulta mayor, de tal manera que logremos un estilo de vida adecuado. Pero ¿cómo piensan los jóvenes? Eres joven, destrúyete, toma, basta, no duermas, haz lo que quieras. Y cuando llega a los 50, ¿qué hacen? Ah, no, ya estoy viejo, ya no puedo hacer esas cosas. Pero ya es muy tarde, porque ya las consecuencias están dentro de nuestro cuerpo. Y entonces no vamos a poder evitar la demencia, el deterioro funcional, entre otras situaciones que se presenten. Cuando llegamos a una etapa adulta mayor, es importante que nosotros hagamos uso de un instrumento que se llama la valoración geriátrica integral. Este instrumento, ¿para qué nos sirve? Para valorar, primero lo clínico es lo que ustedes ya conocen y hacen en todas las especialidades. Para hacer una valoración funcional, ver cómo el paciente, si el paciente es activo en sus actividades básicas de la vida diaria, ¿no? Si el paciente tiene un soporte familiar, entonces tendremos que hacer una valoración social y hacer la valoración cognitiva para saber si el paciente puede o no obedecer o seguir ciertas instrucciones que se le den. Además de eso tenemos la valoración nutricional, lo cual es muy importante en un adulto mayor. ¿Cuál es el objetivo de la medicina preventiva? Es la medicina preventiva haciendo uso de la valoración geriátrica. ¿Cuál es el objetivo? Conocer la situación global del paciente. Yo le pregunto al paciente, viene, señora, ¿qué tiene? Ah, bueno, vengo por dolor. Pero si no le pregunté los antecedentes, los medicamentos que toma, si tiene familia o no, si veo que tiene o no deterioro cognitivo, si está en malnutrición o no, poco voy a poder ayudar al paciente. Y el paciente estaría gastando un dinero viniendo a mí por algo que lo puede hacer la computadora. Va alguien de repente que ahora va a empezar a trabajar, señora, todo, le va a decir, yo tengo tal cosa, ya tome tales medicamentos. Pero para eso no nos quieren. Nos quieren para conocer de forma global al paciente y nosotros podamos integrar ese conocimiento de tal manera que podamos orientar y guiar al adulto mayor. Entonces el objetivo del BGI
para lo que es la prevención es conocer la situación de forma global y adaptar las recomendaciones preventivas ¿a qué? A las necesidades, evitando el sobrediagnóstico y consejos futiles, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa? Que es un adulto mayor de 95 años, le hacen una depuración de creatinina y le encuentran una depuración de creatinina de 55. ¿Qué le dicen ustedes? Que tiene enfermedad renal crónica, ¿no? Pues no, porque a los 95 años la depuración de la creatinina desde el punto de vista fisiológico y envejecimiento renal, el paciente para él sería normal. Entonces, cuando nosotros conocemos el contexto del paciente, sus antecedentes, la forma de vida que tiene, entonces yo voy a evitar de hacer sobrediagnósticos. He tenido, y se los digo porque me ha tocado vivir en carne propia, he ido a casas donde el paciente de 95 años tratado por nefrólogo. ¿Y por qué lo trata? De enfermedad renal crónica y el paciente una malnutrición severa. Porque ¿qué pasa cuando tiene enfermedad renal crónica? ¿Qué les dicen los nefrólogos? Ya no come sal, ya no puede comer frutas, ¿no? Frutas para evitar hemodiálisis, que les dicen, ¿no? Frutas crudas, verduras crudas, y total que el paciente con estreñimiento y complicado. ¿Por qué? ¿Y cuándo le han hecho el diagnóstico? No, doctor, es reciente nomás. O sea, a los 95 años, pensar que una paciente tiene enfermedad renal crónica porque le encontraron 55-40, pues no viene al caso. Entonces, por eso es importante que nosotros hagamos una buena valoración geriátrica, el cual implica las esferas que ustedes han visto, además del clínico que ustedes conocen. Hay que evitar los consejos futiles, ¿no? Decirle al adulto mayor, no coma sal, no coma azúcar, y de pronto el paciente, ¿qué va a pasar si ustedes les digo que no coman ni sal ni azúcar? ¿Me van a hacer caso? Nicas, nadie me va a hacer caso. Sí, van a decir, pero acá a la puerta de delante de mí se van a comer su papa frita con su pollo, ¿no? Porque nadie en su sano juicio pues va a comer sin sal toda su vida, ¿no? Ni tampoco sin azúcar. O sea, al 100% cero de azúcar, si bien es cierto no le colocarás la miel o el azúcar que conocemos, pero hay formas de endulzar. Pero igual no se lo vas a quitar eso. Son consejos que no convienen al caso, y eso es porque no hacemos una valoración adecuada del paciente. Las recomendaciones de la medicina preventiva en ancianos dice, va dirigidos ¿para quién? Para el paciente. ¿Cómo? ¿A quién tenemos que ayudar? A la familia. ¿Qué pasa si yo le digo al adulto mayor, no coma sal, no frituras, no azúcar, y al lado en la mesa se sientan todos y la nieta agarra y se come ahí su jugo rico, dulce, la señora su fritura, la mamá o la hija? ¿Cómo se va a sentir el paciente? Terrible, ¿no? Entonces, ¿qué voy a decir? No, yo voy a comer a mi cuarto, dice. Ustedes coman nomás. Entonces, para eso nos sirve una evaluación genética, conocer con quién vive el paciente, qué hace el paciente durante el día, porque muchas de las conductas que tiene el paciente, o sea, las enfermedades que el paciente va a manifestar, justamente son porque a veces no sabemos hacer consejos adecuados, no hacemos sobrediagnósticos al paciente, de los cuales no involucran la vida o muerte del paciente, sino más de lo contrario, complicamos su situación emocional y depresiva. Entonces es importante que nosotros sepamos que lo que le vamos a decir al paciente sea tanto a la persona como paciente, como a la familia y la sociedad. ¿Por qué la sociedad? Porque de repente el señor va a un restaurante y hay una circunstancia, de repente, no, usted es vigila, ha habido casos, ¿no? Déjenme recordar que, por ejemplo, en un restaurante X, me acuerdo, ¿no? Me comentaban que habían ido a una reunión de adultos mayores, ¿no? Suelen tener ellos reuniones de estos clubes, Salud, por ejemplo, tiene varios grupos y se reúnen, ¿no? Y de pronto la señora que había pedido, ¿no? Que ya me corrigió, había pedido que les hagan ejercicio, ¿ya? En un lugar especial, no era restaurante, era un lugar especial que habían contactado ellos para hacer ejercicio. Y como la sociedad no sabe cómo tratar a un adulto mayor, ¿qué hicieron esos que hacen ejercicio? ¿Qué es lo primero que prenden? Música. ¿Y a cuánto de volumen pusieron? ¿Así no hacen ustedes en el gimnasio? Con fuerte volumen. Y entonces el adulto mayor, me acuerdo que vino a la consulta porque era cerca ahí en Salud, y me dijo, doctora, ¿no puede usted hablar con ellos?
Porque nos ponen mucha música y nosotros, como no escuchamos esa música, recuerden que el adulto mayor también envejece el oído, la música, el sonido agudo les molestaba, les irritaba y decían, no puedo, doctor, hacer ejercicio en ese ruido. Entonces, son situaciones que van a pasar en nuestra sociedad porque las personas, la sociedad, las familias, no saben las características de cómo envejece una persona. Por si acaso, cuando los adultos mayores envejecen, dejan de escuchar los sonidos agudos, pero sí escuchan los graves. Es decir, si alguien le habla en voz gruesa, sí te va a entender. Pero si yo le digo, señora, venga para acá, no lo va a entender. Pero si digo, señora, venga por acá, sí lo va a entender. Entonces no tengo necesidad de gritar, sino de cambiar el tono de voz. Todas esas situaciones son importantes que las conozcamos, esas características, para que nosotros ayudemos a nuestra sociedad, a nuestra familia y a las familias a comprender a un adulto mayor y aprender a convivir con ellos de manera saludable. Hablemos ahora de los tipos de prevención. Hay la prevención primaria. ¿Qué es la prevención primaria? Es evitar la aparición de patologías. Ideal sería que nosotros pues trabajemos con los jóvenes, niños, adolescentes, porque el que llega adulto mayor ya llega de toda su etapa, ¿no? Que ha sido maltratada, vista bien o no, con enfermedad o sin enfermedad, pero ya viene, como dice, con todo el trajín de su propia vida, la trayectoria de su vida. Entonces es importante que nosotros prevengamos la enfermedad. ¿A qué enfermedades estarían predispuestos los adultos mayores? A la hipertensión, muy bien. ¿Qué más? ¿Por qué la diabetes? Porque hay un aumento de la resistencia a la insulina. Si ustedes saben que esas son las características que tiene el adulto mayor, primero que endurece, hay una arteriosclerosis y por lo tanto aumenta la resistencia a nivel de lo que son las arterias y de la presión sistólica se ve aumentada. ¿Qué es lo que yo debo indicarle al adulto mayor? Además de que sé que tiene resistencia a la insulina por envejecimiento, ¿qué debo decirle? Y yo no quiero que haga diabetes. Ejercicio, muy bien. ¿Qué más? La dieta adecuada. O sea, si viene un adulto mayor al consultorio y me dice, solo vengo por chequeo, yo tengo que ver qué es lo que tengo que hacer, prevenir de que el señor haga enfermedad. Y para prevenirlo tengo que conocer cómo funciona, conocer sus hábitos, conocer qué hace, qué no hace, ¿no? Si sé que es una persona sedentaria, que se jubiló hace 5 años y está en la casa y no sabe, ya no tiene amigos, ya no va a visitar, no aprende nada, está solo en su ambiente familiar, es una persona que tiene posibilidad de hacer depresión, es una persona que tiene posibilidad de hacer demencia, tiene posibilidad de hacer diabetes, hipertensión, porque en la casa come, finalmente puede ser diabetes. Entonces yo tengo que prevenir. Y para eso tengo que conocer, en primer lugar, cómo funciona un adulto mayor. Entonces, la prevención primaria es evitar la aparición de las patologías. ¿Cómo lo vamos a hacer? Continuación del estilo de vida saludable aprendido y desarrollado. ¿Desde cuándo? Desde la infancia. Entonces, no se dice al adulto mayor, ahora vamos a prevenir recién. No, la prevención empieza antes. Si queremos lograr lo que dice la OMS del envejecimiento saludable, y acá para el 2050, faltan 25 años, tenemos que lograr en primer lugar cambiar o ayudar a los cambios de estilo de vida en nuestros niños y adolescentes. Y ese es un trabajo que todos tenemos que hacer, porque todos van a ser médicos, generales o no, que van a estar en un establecimiento de salud, ya sea estatal o particular, o en donde quiera trabajen. Ustedes tienen que trabajar. Si quieren trabajar para lograr el envejecimiento saludable, tienen que trabajar con la infancia y lograr que esos cambios de vida puedan persistir hasta ser adulto mayor. ¿Qué pasa cuando un paciente te viene y te dice, doctora, toda mi vida he comido chancho y nunca me he enfermado? Toda la vida he comido grasas y a mí no me sube la presión. ¿Qué le vamos a decir? Que si hasta ese momento no hizo la enfermedad porque genéticamente pues tiene buenos genes, esta etapa de adulto mayor sí lo predispone. Porque solo envejecer trae muchas consecuencias, ¿no? Uno es la oxidación, que internamente que hay
el estrés oxidativo, ¿no? Entre otros cambios fisiológicos que predisponen a enfermedad. Por lo tanto, tenemos que, si no habíamos consumido bien verduras, frutas, ahí en esa etapa que nos estamos dando cuenta, tenemos que incidir en mejorar la dieta. Ahora vamos a la prevención secundaria. ¿Qué es la prevención secundaria? Es el diagnóstico precoz de la enfermedad. Si viene una paciente y indago en el estilo de vida del paciente, es un paciente sentado, como decíamos, recién jubilado, no sale con amigos, está en su casa renegando, sentado mirando televisor, el bendito televisor, porque hay gente que todos los días a las novelas, ¿no? Las abuelitas, no todas, pero una buena cantidad. ¿Por causa de quién? Muchos hijos dicen, mamá, para que no te aburras, ¿qué les prende? Televisor. Y ese justamente es un problema, porque el televisor, ¿qué hace? Embrutece a la gente, ¿no? No hay más palabra, pero esa es la verdad. El televisor embrutece y vuelve dementes a las personas. Porque ¿qué pasa el adulto mayor? A no interaccionar con las personas, entonces lo que está mirando lo hace suyo. Entonces de pronto la abuelita en la noche, no puedo dormir. ¿Por qué? Porque estaba mirando La Rosa de Guadalupe, en la cual el hijo era capturado, que la asaltaron, que la hija perdió al hijo, que le sacó la vuelta al marido. Y entonces la abuelita dice, estoy así, y tú la ves débil. O sea, y viene, ¿qué pasó, mamá? No, nada. ¿Está tu esposo? Sí, sí está. Pero ya está elucubrando ideas, porque como ya no trabaja, ya no está pensando en traer dinero a la casa, entonces se centra toda su atención en el televisor. Y si no hacemos caso nosotros y si la seguimos dejando al paciente, finalmente el paciente entra en un cuadro depresivo y termina con una demencia, ¿no? Doctora, pero mi mamá siempre mira. ¿Pero por qué mira? ¿Por qué alguien mira televisión muchas horas? Por ansiedad, ¿por qué más? Exacto, porque nadie le habla. Porque los jóvenes llegan ustedes a su casa y ¿qué se hacen? ¿Qué hacen ustedes? Se encierran en sus cuartos, agarran su celular y están mirando el celular. Y si está la abuelita, ¿cómo estás, hijita? Bien, mamá, estoy haciendo mis trabajos, ¿no? Entonces, hemos evitado el contacto con el adulto mayor. Y luego nos quejamos, ¿por qué mi papito, mi mamita está así? Ya no me reconoce, está que se altera de todo, reniega de todo, llora de todo. Pues ya saben por qué. Entonces, lo que nosotros tenemos que promover es que el adulto mayor esté activo, que no pierda esa actividad que tuvo de su juventud. Entonces tenemos que hacer el diagnóstico precoz de la enfermedad. Ahí nos va a ayudar mucho la valoración geriátrica y también el conocimiento de los síndromes geriátricos, ¿no? ¿Para qué? Para que nosotros podamos ver si el paciente ya se ha caído, está indicando que algo está mal con el paciente, algún problema neurológico, algún problema cardíaco o algún problema de la polifarmacia que probablemente esté utilizando, ¿no? Si tiene fragilidad, si tiene malnutrición, si tiene incontinencia, me van a ayudar esto para ver una prevención secundaria y evitar de que el paciente haga la enfermedad. O sea, hay gente que se cayó y todos se fijan en la caída, pero nadie se fijó por qué se cayó el adulto mayor. Entonces, es importante hacer una valoración compleja a través de la valoración geriátrica y poder nosotros evitar que este paciente tenga las consecuencias o secuelas de las enfermedades. Hablemos aquí en el cuadro de lo que es la mortalidad, que fueron una de las causas de muerte en el 2019. Hasta 2019-2020 la primera causa de muerte, ¿cuál era? La cardíaca, ¿no? Todo lo que son enfermedades del corazón. Sin embargo, actualmente una de las que está ahí lidiando, está alzando paso y está que le está pasando ya a las enfermedades cardíacas son las enfermedades neurodegenerativas y una de ellas es la demencia, ¿no? Entonces tengamos cuidado con la demencia porque ahora estamos frente a nosotros somos los médicos que vamos a enfrentar a la pandemia de la demencia, ¿no? Y ustedes han de saber, hoy día en la clase les hablaba el doctor que hay muchas causas de demencia. Han visto que una de ellas es por politraumatismos, también los benditos TEC, que son muy severos, muy repetitivos. No es cosa fácil y el paciente no pasó nada, sí pasó. Y ese paciente tiene mayor probabilidad de hacer demencia. Paciente que ha tenido un ACV, ¿no? Un accidente cerebrovascular, tiene demencia tipo vascular, ¿no? Paciente que tiene diabetes, hipertensión, alta posibilidad de hacer una demencia mixta, ¿no? Y lo cual puede ocasionar incluso un Alzheimer o con una demencia vascular ahí juntada.
Entonces, ¿qué es lo que más predomina en este mundo? Enfermedades crónicas. Y justo las enfermedades crónicas son las causantes y los factores de riesgo para hacer demencia. ¿Cuál es la enfermedad del siglo? Que afecta a todas las personas. La depresión. Y la depresión es un factor de riesgo para la demencia. Todas las personas que han hecho depresión así marcada antes de los 60 años tienen doble, triple riesgo de hacer demencia pasado los 60. Entonces, ustedes, por eso les hago hincapié en esto, porque es la única forma de que ustedes tomen conciencia y que sepan manejar de qué cosa la depresión. ¿Cuándo lo vamos a manejar? ¿En adulto mayor? Pues casi poco podemos hacer. En la niñez, evitar la depresión en la niñez, juventud, ¿no? El adulto joven, saber manejar. Ustedes tienen que trabajar con equipos multidisciplinarios, con el psicólogo, la nutricionista, capacitar a su psicólogo, capacitar a su nutricionista, para que juntos logremos algo de lo que quisiéramos, que es el envejecimiento saludable en la medida de lo posible. Pero si no trabajamos eso en la infancia, pues va a ser difícil porque van a tener que enfrentarse a la demencia. Lo más triste es que la demencia no da plata. ¿Ya? O sea, porque si de plata se trata, plata no da. Lo contrario, ocasiona gastos, pero no son gastos pues, en la que van a ir al médico para hacer, no. El médico casi nada puede hacer acá porque muchas veces la medicación que se da actúa por un tiempo, ayuda, estabiliza en algunos casos, en la gran mayoría nada. Entonces solamente mejoramos conducta, pero no mejoramos el estado funcional del paciente. Es decir, el paciente no puede estar solo, no se le puede dejar, hace trastornos en su conducta, en su alimento, una serie de cosas. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es prevenir eso. Hablemos de la prevención terciaria. Hay que evitar las secuelas físicas y psíquicas de la enfermedad, ¿no? Si yo conozco que tengo un paciente diabético, y el diabético yo sé que por prevención secundaria y terciaria, respiratoria terciaria, evitar que el paciente haga sus complicaciones de la diabetes, ¿no es cierto? ¿Cuál es esa complicación? El pie diabético, una posible enfermedad renal, glaucoma por diabetes, entre otras. Yo tengo que hacer esa prevención, evitar. Si veo a un adulto mayor que viene y me dice que le va muy bien con su metformina y yo me quedo feliz, ya que bueno, siga con la metformina, no hice ningún trabajo, ¿no? Yo tengo que ver, señora, ¿desde hace cuánto eres diabética? Señorita, yo soy hace 20 años diabética. Bueno, si yo ya sé mi teoría de la enfermedad y sé que más de 10 años de la enfermedad, ya el paciente probablemente ya tenga cambios, ¿no? A nivel de lo que es el examen del riñón, del corazón, del ojo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que generar? Una visita al oftalmólogo mínimo, ¿no? Para que vea cómo está la situación y evitar de que el paciente sufra las secuelas de estas consecuencias, ¿ya? Ahora, ahí me mandaba los criterios. Ahora vamos a ver esto. Lo anterior dicho, prevención primaria, secundaria y terciaria, ustedes saben que ese tipo de prevención lo han estudiado, supongo, el primero, segundo, tercero de la universidad. Supongo. ¿Lo estudiaron? ¿Sí? ¿No? No han estudiado. Pero hay un curso que lleva la atención primaria, creo ustedes. Bueno, ya en ese curso se supone que van a reforzar lo que estamos hablando, pero yo quiero sobre todo hablarles de esta prevención cuaternaria. ¿Qué es la prevención cuaternaria? Dice que es un término que fue recientemente, bueno, ni tan reciente, en 1986, ya hace más de 30 años, ¿no? Y se refiere a las acciones que busca evitar, reducir y paliar la desadaptación y el perjuicio provocado ¿por quién? Por la intervención médica. Sobre todo porque les decía a los compañeros que no están conmigo, nosotros muchas veces la gente nos conoce en el argot popular, dice, no, vamos al matasano. ¿Quién es el matasano? El doctor, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es el doctor? Porque muchas veces el doctor, ¿qué va a ocasionar? El perjuicio. ¿Por qué? Porque no sabe utilizar la medicina de manera adecuada, conociendo los principios. ¿Qué pasa? Se dice que en Estados Unidos, más o menos un 40-30% que vienen a las emergencias son por hemorragias digestivas altas. ¿Y por qué? Por el uso de AINES de manera indiscriminada.
¿no? Al menos en Estados Unidos no hay la automedicación como la hay acá, o sea, como que sí es certera la información. Bueno, acá podemos decir que no todos los médicos, ¿no? También el farmacéutico y el propio paciente. Pero allá, donde todo está regulado, resulta que la mayor causa por la que los pacientes van a emergencias son por las hemorragias digestivas altas ocasionadas por el mal uso de aires. Lo mismo pasa en nuestros hospitales, ¿no? A pesar de que nosotros tenemos varias circunstancias por las que pasa, pero nosotros muchas veces hacemos con el paciente lo que no debemos hacer, ¿no? Y es por eso que es muy importante que en esta etapa de adulto mayor ustedes se vean obligados a estudiar un poquito más, a tener un poquito más de prudencia al momento de utilizar medicamentos, porque tienen que valorar varias circunstancias, ¿no? La valoración social, para ver si el paciente tiene la economía; la valoración funcional, si el paciente amerita que yo le dé, si le voy a prolongar la funcionalidad, le voy a mantener o prolongar, ¿no? La valoración nutricional, para ver si los alimentos que le estoy dando contribuyen, los medicamentos que le voy a dar interaccionan, necesitan albúmina, no necesitan albúmina, qué alimento, con qué alimento se absorbe, con qué alimento no se absorbe. Eso es importante conocerlo, ¿no? Entonces es importante que también nosotros, por ejemplo, no hagamos intervenciones inadecuadas. ¿Qué va a pasar si ustedes tienen un adulto mayor que viene a la emergencia, ¿no? Viene con un abdomen distendido, ¿no? Viene con todos los signos que implican una obstrucción intestinal? Si solo ven obstrucción intestinal, ¿qué deben hacer? ¿Qué deben hacer? Si solo ven obstrucción intestinal, ¿qué deben hacer? ¿Entrar a cirugía o no? Entonces, si viene un paciente adulto mayor de 85 años, el familiar lo trae y dice: doctor, mi papá no hace nada ya 3 días y está que le duele y le duele, ya le he dado todo y no funciona, el señor está todo ahí ya hipotenso, taquicárdico, ¿qué hacen ustedes? Solo miran enfermedad, ¿no es cierto? ¿O me van a decir que miran más? No, solo miran enfermedad. Este señor les hace su riesgo, no, ya, hemograma, está ahí una leucocitosis, el señor entra sano. Pero nadie se dignó en ver si el paciente cómo era antes. Si caminaba, hace una semana nada más, caminaba, hablaba, comía solo, no comía solo, si estaba, si se movilizaba o no se movilizaba, si reconocía o no reconocía familiares, cómo era. No nos dignamos a ver. Entonces, resulta que este tipo de pacientes hay en medicina, pues aquí en el hospital, por lo menos en el Honorio, hemos tenido ya varios casos donde los cirujanos se lo piensan y miran a la enfermedad, sienten desesperados y luego resultan denunciados por la familia, ¿no? Porque el paciente sale con colostomía, yeyunostomía, se llena de tomías por afuera, ¿no? Y igual está enfermo y no mejora y no come por acá porque no lo tolera y empieza la nutrición parenteral. Obviamente que también es trágico en el adulto mayor porque tiene ya el hígado pues trajinado, el riñón trajinado, o sea, terrible. Entonces la familia ve ahí, bolsa acá, y la vía acá, terrible. Entonces, ¿cómo se imaginan ustedes ver a su familiar así? Entonces, para eso nos sirve también la prevención maternal. Tenemos que analizarla, tenemos que ver si en ese paciente es necesario, sí o no, operar. Doctor, ¿y lo vamos a dejar morir? Bueno, ahora existen también cirugías paliativas, también existe lo que es la paliativo en el manejo dependiendo del estado del paciente. ¿Y eso cómo lo vamos a saber? Con una valoración geriátrica integral. Entonces, ¿cómo hago la prevención? Haciendo una valoración geriátrica integral. Voy a conocer al paciente en todo su contexto y de acuerdo a su contexto voy a valorar riesgo, beneficio. Igual es en la medicación. ¿Qué dicen, por ejemplo, el uso de anticoagulantes? Cuando un paciente tiene una fibrilación auricular, 90 años, vive solo, ha tenido varias caídas y va al cardiólogo y: señor, usted tiene fibrilación, ya se ha caído varias veces, a usted le corresponde el uso de anticoagulantes. La pregunta es: ¿debería ponerlo o no debería? ¿Se dan cuenta? Frente a esa situación ustedes van a estar y estarán viendo ya los pacientes de ese tipo. Ya no es el paciente que solo viene, me caí, viene caminando feliz y contento y le das, no. Ya es el adulto mayor que vive solo, que no tiene familia, que se ha caído varias veces, que no mira y está con una fibrilación auricular.
Entonces, ¿qué hago? Para eso me sirve mi DGI. Entonces, al hacer la evaluación geriátrica, yo veo que el paciente vive solo, ¿no? Haciendo lo que es la evaluación social. Segundo, el paciente tiene problemas para el equilibrio, porque como es cieguito, ya no camina mucho. Y como no camina, empieza la hipotrofia muscular. Y si hay la hipotrofia muscular, puede tener problemas para caminar, para sostener. Segundo, como no mira, también lo condiciona para caerse o no. Ya está. Pero no tiene familia, pues. Ideal sería que lo operen los ojos y por ahí podamos ayudar. No tiene familia y vive con los vecinos que lo miran. Entonces, lamentablemente y con mucho dolor, no es tributario de anticoagulación. Porque no va a morir por la fibrilación, sino ¿por qué? Porque al caerse va a ser un hematoma. Y eso va a terminar eliminado. Entonces, ¿y quién fue el culpable? Muchas veces nosotros, por no saber dedicar de manera adecuada y a quién se la da. Ahí se han dado cuenta en el ejemplo que les he dado, no intervino mi guía. O sea, la guía de la AJA dice que tengo que dar a tal, la guía de tal dice que tal, pero yo no lo he pensado. Porque lo que no implica en el adulto mayor es eso, sino tengo que ver todo el contexto para ver si riesgo, beneficio. ¿Ya? Entonces, los casos clínicos que ustedes van a ver son así, o sea, un manejo, como dicen, un manejo fino es ese. Manejo de guía es el que tú ves, las ondas están por QR, el PR, ya hizo fibrilación, ¿qué dice la guía? No, otro caso, les presento, lo que no se dio risa, pero bueno, al fin y al cabo se dio cuenta el cardiólogo. Era un paciente que tenía demencia, ¿ya? Es que hay grados de demencia, leve, moderada y severa, ¿no? Este era moderado severo, estaba en cama, obviamente hospitalizado por una sepsis y le encuentran una fibrilación y creo que no, se continuaba hipotenso, creo, si no mal recuerdo, y como siempre los internos piden interconsulta, cardiología, ¿no? Entonces nadie piensa en el geriatra, si no piensan en el cardiólogo, o sea, viene en el corazón, cardiólogo, mira el otro, está eso, no, nadie más. Entonces pensaron en esa interconsulta, cardiología, el cardiólogo vino y también no mira lo que hemos dicho, ¿no? Nada de la valoración, no preguntó si tiene familia, nada, absolutamente nada, solo miró hojas, ¿no? Lo que dice el electrocardiograma, lo que hace, ya, y puso su orden. Paciente necesita un eco, ¿qué dicen acá? No, ecocardio, no es, sí. No, EKG no. Para ver, es una ecografía del corazón, porque tiene que el paciente alterar eso le pidió. Y yo le pregunto, ¿un paciente con demencia podrá obedecer órdenes? No. Ahora, yo como alumno, de repente ustedes como residentes en algún momento dicen, no, por aprender yo la hago, pero es justo que hagan ese sufrimiento a alguien que no les ha hecho nada y que ustedes lo único que tenían que hacer es preguntar a la familia o al cuidador o al que lo trajo cómo era el paciente. Entonces, luego cuando yo puse, porque luego lo llevaron siempre, me acuerdo, lo llevó hasta el técnico, tiene cita para su ecografía transorácica. Bueno, vamos a ver, al toque lo regresa. No se puede, paciente no colabora. O sea, bueno, ya, para mí era para reírme, pero en realidad, chicos, ese tipo de acciones ustedes lo van a ver todos los días en hospitalización, en emergencia, en las consultas. O como en una oportunidad, no sé si fue con este grupo o el anterior, ¿no? Viene a la consulta un paciente, doctora, me duele acá. Y el doctor de la posta me ha dicho, no te podemos ver acá, necesitas tomografía. Y la señora le dijeron eso, y los abuelitos son como los niños, se lo creen todo. Agarró a la señora, dice, se juntó todo su platita que tenía de pensión 65 y fue a preguntar y dice, se gastó como 600 soles. Me sacaron, aquí está doctor. Ah, no tienes nada. ¿Se dan cuenta, chicos? Entonces, es lo que ustedes tienen que aplicar. La anamnesis, a mí me enseñaron, y yo lo he practicado porque me ha resultado, 80% del diagnóstico, ¿en dónde está? Solo con hacer anamnesis. El 20% es el examen físico. Y casi nada son los exámenes auxiliares. ¿No? Casi nada, porque solo van a corroborar lo que tú has pensado. Entonces, 80% es que ustedes se demoren en hacer una buena anamnesis. Entonces, eso pasó con esa paciente. Fue muy triste porque la señora llorando me dice, y no tengo nada y me sigue doliendo.
¿no? Entonces no era riñón, porque ella decía que le habían dicho que era riñón, pero no era riñón y solo tenía una listesis a nivel lumbar, ¿no? Entonces, pero tampoco teníamos cura para eso. Pero sí hay el tema de manejo de terapia física para ayudar. Entonces, es importante, jóvenes, que ustedes valoren siempre eso. Otra cosa que acá, por ejemplo, dice, no, lo que decía, ¿no? Evitar, dice acá, las personas siguen siendo el centro, eso no se olviden. El centro de la intervención es la persona, no la enfermedad. Es recomendable informar y sopesar conjuntamente con el propio paciente, si es posible. ¿Y también con quién? Con la familia. ¿Qué cosa? Beneficios y riesgos de realizar pruebas complementarias. Le están sacando punción lumbar, le están haciendo quimioterapia. ¿Pueden hacer quimioterapia? Sí, pero no se hace a todos. Un paciente que ya ni se mueve, por ejemplo, ayer vino un paciente con demencia también moderada severa, y el caballero me dice, ¿lo voy a poner a Camila? No, le digo, no lo voy a ver, me dice. No le voy a preguntar a usted, le digo. ¿Por qué? Es que siempre lo tienen que ver a ver si no le encuentran cáncer. Y si la encontramos, le digo, igual no la vamos a tratar, porque ese paciente estaba bien flaquito, ¿no? Tenía su demencia y por su demencia ya no comía. Así tenga cáncer, ¿qué voy a hacer? Sería injusto de mi parte maltratar a ese paciente formándole biopsia, ¿para qué? Si no la vamos a tratar. Porque por su demencia ese paciente ya no es tributario de un tratamiento. Porque igual así le hagas, igual va a fallecer. Solo que puedes acelerar la muerte o puedes alargar el sufrimiento. Entonces uno tiene que valorar si realmente amerita ciertos tratamientos o no. El otro es el uso de los inhibidores de bomba. A ver, todos los pacientes dicen, ¿qué dicen cuando vienen a la consulta? ¿Qué dicen? Me quema, doctora, tengo este reflujo. ¿Así no dicen? Todo, me quema. Todos dicen que tienen gastritis o no. Toditos. Van a la consulta y dicen, ¿y cómo está? Todos, doctora, yo tengo gastritis crónica hace 10, 20 años. ¿Y qué toman? Así te dicen, pues curioso, ya, pues, porque a veces me causa risa. Pero ¿y qué le dan los médicos? En el seguro, ¿qué dan a sus abuelitos? Salen con sus sacos ahí. De cada mes van y recogen omeprazol, ¿sí o no? Ya ves, pero eso es un perjuicio que hacemos al paciente. ¿Qué pasa con los inhibidores de bomba? ¿Qué reducen? La acidez, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa cuando uno es viejo? Se reduce la acidez. ¿Y para qué ya le reduces más? No tiene lógica. ¿Ves? Si nosotros estudiamos la fisiología del envejecimiento, nos vamos a dar cuenta que el paciente, solo por envejecer, reduce su secreción ácida. Y yo le pongo más omeprazol. ¿Qué pasa? ¿Por qué es importante el ácido? Es importante porque nos sirve para la absorción de muchos microelementos, incluso aminoácidos y todo. ¿Cuáles son uno? Hierro, vitamina B2, ácido fólico también lo que son algunas proteínas o algunas pepsinógenas, la pepsina. ¿Es necesario o no? Es necesario. Entonces, ¿qué pasa cuando yo le doy por mucho tiempo? Estoy provocando malnutrición. Y está demostrado que el uso prolongado de los inhibidores de bomba provocan incluso demencia. Entonces, ya saben que nosotros conocidos como los matasanos, efectivamente estamos haciendo esto, al menos en el seguro, ¿no? Los médicos generales, esto, control C, control V, ¿no? Eso es lo que más saben de computación. Control C, control V, ¿no? Y lo otro también es el uso de la aspirina en prevención primaria. Prevención primaria no se utiliza aspirina, solo en prevención secundaria. Incluso en la prevención secundaria y terciaria, la aspirina tiene que ser sopesada, así como les he hablado antes del anticoagulante, ¿no? Que tenemos que ver si el paciente se cae y yo le voy a dar anticoagulante, ya lo tengo, lo estoy mandando directito nomás, ¿no? Igual pasa con la aspirina. Si es un paciente con demencia, ya ni habla, apenas despierta y ya ha tenido varias ACVs, ¿y qué quieren ustedes cuando le dan la aspirina? Que no le dé otro, pero si o sí le dé igual, ya no responde, ya no habla, ya no hace nada. Entonces ya no debemos darlo.
porque el paciente finalmente va a fallecer, ni siquiera porque le causaste otro ACV o no, sino por una hemorragia causada por el uso prolongado de aspirina cuando ya no convenía. Cuando hace efecto la aspirina, el paciente tiene que tomar mínimo entre 5 a 10 años. Si está con esa demencia que les digo ahí postrado, ese paciente no pasa del año. Entonces no tiene razón de ser. Las estatinas en prevención primaria, tampoco las estatinas. Algunos médicos dan, pero ya creo que pocos he visto eso, ¿no? O por ejemplo, hay que evitar las duplicidades. Por eso la prevención pulmonar es importante, ¿no? Viene el paciente, va al doctor que es traumatólogo, luego va al reumatólogo, termina con el endocrinólogo y termina con todos los consultores. El doctor le da diclofenaco, el doctor le dice, no, vamos a comer algo. Doctor, pero métele la barriga, no te preocupes, hijita, yo te voy a dar algo que no te va a hacer doler tu barriga, y le da un Celecox, sí. Pero no le preguntó si estaba usando diclofenaco, no le preguntó si había ido a otro médico, nada, no le importa, pues al doctor solo le importa dar su Celecox, sí. Luego va al otro doctor y el doctor agarra y le dice, dice que es el mejor traumatólogo. Y el doctor le dice, doctor, me han dado unas pastillas, pero nada me mejora. No, hijita, yo te doy otro mucho mejor. ¿Y qué le da? Ketoprofeno. La termina por pegar. Entonces, lo mismo, el paciente con diclofenaco, hemos tenido, vienen a los pacientes, horror ver eso, pero hay gente sí. Doctor, ¿qué toma? En la mañana, diclofenaco, al mediodía se le consigue, y a la noche ketoprofeno, para dormir. Ese tipo de cosas hay. ¿Por qué pasa? Porque el médico no se da el tiempo de hacer una valoración integral del paciente. Conocer antecedentes, qué estás tomando. Y la gente, si tú le vas a decir, ¿qué sufres de enfermedad? Pocas veces me lo han dicho. Tengo que decirle ya de frente, ¿qué medicamento tomas? Entonces ahí ya sale, pues ya tú te das cuenta, tú sufres de hipertensión. ¿Ah, sí? Dice. Sí, le digo, por eso tomas losartán, ¿no? Ah, ya. No entendí, pero es hipertensión, ¿qué es? Sabía que era presión alta, pero no hipertensión. Entonces, son cosas que uno va aprendiendo, pero en la conversación que uno tiene con el paciente, ¿no? Entonces, eso es importante. Ahora es importante ver las posologías, ¿no? No podemos manejar dosis altas en los pacientes para que te mejore el dolor. La dosis entera, cada 8 horas, hay que tener mucho cuidado con eso. Y tenemos que conocer muy bien los efectos secundarios de los medicamentos. Por ejemplo, el uso de insulina. ¿Qué puede provocar? Hipoglicemia. Entonces yo tengo que informarle al señor, pero de preferencia un adulto mayor. Un buen adulto mayor no debe ser manejado con hipoglicemia, después con insulina. No, insulina, porque la insulina es mucho peligro para un adulto mayor. Pero lo manejan bastantes colegas, pero personalmente no los manejo porque he visto muchas cosas malas para el paciente, sobre todo con los síndromes geriátricos. Y lo otro, tenemos que valorar las intervenciones invasivas, por ejemplo, la colocación de los catéteres, catéteres venosos centrales, colocación para el tema de la hemodiálisis, ¿no? Lo ven al paciente y solo quieren que viva el paciente, pero el paciente dice, yo ya no quiero, aún así te vas a morir, pero ¿cómo sí? ¿Se va a morir o no? Se va a morir. Lo que tenemos que hacer es valorar quién sí y quién no. ¿Cómo lo vamos a hacer? Conociendo la valoración geriátrica. Es funcional, no tiene deterioro, está bien anímicamente, tiene apoyo familiar, adelante. Pero no tiene ninguno, lo vamos a prolongar el sufrimiento porque el paciente no va a responder de manera adecuada a lo que nosotros estamos haciendo. Y es por eso que en esta prevención secundaria lo que se trata es de trabajar con un soporte de equipo multidisciplinario, ¿no? O sea, ya el traumatólogo no debe trabajar solo, ya todo en el área quirúrgica, no el cirujano tampoco debe trabajar, ya sea con el médico internista en el caso de los jóvenes o con el geriatra para poder ver a un adulto mayor y sopesar los riesgos, beneficios de las intervenciones, tanto invasivas como quirúrgicas o cualquier otro tipo de procedimiento que se quiera hacer. Es importante la valoración, pero no nos olvidemos que desde el punto de vista de la prevención, nosotros tenemos que lograr que el paciente mantenga un estilo de vida adecuado desde la infancia, ¿ya? Desde la infancia. Y que nosotros como médicos generales, todos, que al final somos todos al principio, tenemos que manejar, ¿qué cosa? Las enfermedades básicas. Por ejemplo, vamos a llamar a un psiquiatra para la depresión.
Primero, porque hasta que saque cita a psiquiatría, el paciente ya se te descompensó y luego aparece en el puente chilino, ¿no? Entonces lo que tú tienes es que manejar primero, saber lo mínimo básico que tienes que hacer en el manejo de la depresión, ¿no? Manejo de la diabetes, ¿no? De las crisis diabéticas, tenemos que saber, eso no vamos a llamar interconsulta endocrina, no va a ir a Puica el endocrino, ¿no? ¿Por qué? Porque apenas cubrimos lo de acá ya nos irá a Puica, entonces nosotros tenemos que manejar. Tenemos que manejar el tema de la salud mental en todo su contexto, ¿no? Conociendo los estilos de vida de los lugares, ¿no? Yo no le puedo imponer a un paciente que aprenda algo si de repente es un señor agricultor que toda la vida sigue agricultor y yo le quiero imponer alguna tecnología que de repente no va con él. ¿Podemos intentar? Sí, pero no le puedo imponer, ¿ya? Entonces es importante, además de eso, aquí les estoy poniendo de los medicamentos que están no contraindicados, pero sí que tienen que tener mucho cuidado para evitar o para para evitar las consecuencias que pueden traer, ¿ya? Es decir, dentro de la prevención primaria tenemos que aprender a la desprescripción de medicamentos. Que supongo ya les he hecho la clase del profesor Uber todavía. Mañana creo que así con ellos, ¿no? Ahí van a hablar de los criterios Stoff-Star, de lo que implica el uso de estos criterios para la desprescripción de medicamentos. Cuando estamos con el adulto mayor, ya no podemos estar uno y otro medicamento. Muchas veces tenemos que sacar, dejar o reducir. Y eso se tiene que valorar de acuerdo a una valoración geriátrica. Eso ya no les voy a hablar porque el doctor les va a hablar. Entonces, solo para resaltar, no se olviden, en la prevención primaria es prevenir la aparición de las patologías. Y en la prevención secundaria, diagnóstico precoz. La prevención terciaria, evitar las secuelas físicas y psíquicas. Y lo que en la prevención cuaternaria, evitar, reducir y paliar lo provocado, ¿no? Lo provocado por la intervención médica. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? O yo pregunto. ¿Qué acciones podemos hacer? Es una pregunta de examen, porque como ya saben el concepto, entonces pueden aplicar. Por ejemplo, ¿qué acciones debemos tomar para nosotros prevenir y promover la salud en cuanto a adulto mayor? Habíamos dicho que el objetivo de la prevención es mantener la funcionalidad. ¿Qué tipo de funcionalidad? Física, mental, para que la persona siga en un ambiente social, ¿no es cierto? Ya. Ahora, ¿qué tipo de acciones podemos aplicar? Pregunta examen. ¿Qué pregunta de acciones vamos a aplicar como prevención primaria y prevención y promoción primaria para mantener la salud de un adulto mayor? Grupos de adultos mayores. Grupos de adultos mayores. Muy bien, ¿qué más? ¿Y dentro del grupo qué hago? Ejercicios físicos. Ahora ya saben para qué sirven los clubes de adulto mayor. Para eso, para promover y preservar la salud del adulto mayor. Entonces, ¿a través de qué cosa? De los clubes de adulto mayor, que es a nivel mundial, pero en el Perú obligan a todo establecimiento de salud tener organizado un club del adulto mayor. Cuando ustedes hagan el CERU, ustedes van a ser los encargados del adulto mayor. Entonces tienen que aplicar su conocimiento que están teniendo ahora. Promover la salud para lograr una funcionalidad adecuada física y mental. ¿Cómo lo hago? Promoviendo espacios de ejercicio. ¿Qué tipo de ejercicios haremos? Ya, además de resistencia, que es la fuerza. Otro. El equilibrio. ¿Qué pasa en el envejecimiento con el paciente? Va perdiendo el equilibrio. ¿Por qué? Primero aumenta la base de sustentación. Ya no se para así, sino así.
porque ya está, entonces como por eso se para así, porque ya pierde esa base, entonces tiene miedo a caerse y por eso la amplía la base. Entonces yo como conocedora de la fisiología del envejecimiento tengo que promover ejercicios de equilibrio. ¿Qué ejercicios han demostrado tener efectividad en el manejo del equilibrio? El Tai Chi. Pues ya estamos dando preguntas del examen. El Tai Chi. Segundo, a ver, ¿qué acciones debo promover yo en un adulto mayor para evitar una prevención terciaria en pacientes con enfermedades crónicas, degenerativas? Para prevenir mejor síndrome de caídas, por ejemplo. ¿Qué debo evaluar? Debo evaluar factores intrínsecos y extrínsecos. Los factores intrínsecos, ¿cuáles serían? La visión. Yo cómo logro un paciente al que camine, se vaya, todo, no lo atropellen en la calle, ¿cómo? Si es que mira, ya he logrado que camine, pero si no mira, entonces tengo que promover la salud ocular. ¿A través de qué? Despistaje del glaucoma y catarata, la que es la ceguera, la única ceguera reversible, ¿no? Lo que es la catarata. ¿Ya? Entonces ustedes tienen que promover, todo adulto mayor tiene que ser preguntado, evaluado de su agudeza visual o ver los otros aspectos. Si están en una ciudad, tienen que pasar por oftalmología sí o sí. ¿Qué otros aspectos son importantes? El oído. Si yo no escucho, ¿puedo hablar? Uno puede ser mudo, pero el sordo llega a ser sordo mudo. Entonces, y nos aniquila, es decir, lo vuelve demente. Paciente con problemas de la audición tiene mayor posibilidad de hacer demencia. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que promover? Que el paciente a cierta edad, no a cierta edad, promover desde toda su vida los audífonos, utilizar esa música en los jeans que hagan en los gimnasios que hacen. Yo no sé cómo hacen ejercicio con tanta música. A mí me duele la cabeza. Yo una vez nomás fui y dije nunca más. Porque acá no vengo a desestresarme, acá vengo a estresar. Semejante bulla para hacer ejercicio no está bien. Ahí solo están trabajando músculo, pero no están trabajando cerebro, y no están trabajando oído ni nada. Entonces, ustedes, que son los conocedores de salud, ¿qué tienen que hacer? Hablar con esas personas, decirle, bajemos, abramos, mejor, porque lo que tenemos que promover es salud. ¿Y cómo cuido la salud si toda mi vida voy al gimnasio y escucho esas músicas? Pues no vamos a ayudar. Entonces, ¿se acuerdan cuando hemos hablado de la presión? ¿Para quién era? Para la familia, la persona, la familia y la sociedad. Entonces, si nosotros somos de la sociedad y nosotros somos los primeros en hacer las cosas equivocadas, pues ustedes, cada uno de los que estamos acá, son espejo para donde estén. ¿Qué significa eso? Pues sus vecinos dicen, la vecina estudia medicina. Sí, pero qué raro, dice, en su casa todos los días fuman, ahí veo, dice. ¿Se dan cuenta? Entonces, pero qué raro, entonces, así somos, nosotros nos convertimos en espejo. Si el médico, el estudiante de medicina hace esas cosas, ¿qué puedes esperar de los demás? Entonces, por eso es que dentro de la medicina preventiva es a la sociedad. Lo que ustedes están aprendiendo, tienen que practicarlo. Para que los demás digan, no, yo he visto que la vecina siempre sale a correr. La vecina no puede estar en fiestas bulliciosas, hace, pero con bajo volumen, adecuado, no es mucho. Entonces, nos convertimos en ejemplo. Pero si ven todo lo contrario, pues nunca vamos a cambiar y obviamente vamos a ver un envejecimiento patológico. ¿Ya? Entonces, parte de ustedes. Entonces, así van a venir las preguntas, ¿no? ¿Qué acciones? Voy a poner ejemplos de acciones y ustedes pondrán provisión primaria, secundaria, terciaria, de acuerdo a lo que estamos preguntando. ¿Ya? ¿Qué otra cosita se me está pasando? A ver, de lo que ustedes tienen que saber sí o sí. Entonces, en un adulto mayor hemos dicho tenemos que prevenir
la demencia, tenemos que evitar que el paciente se discapacite, y eso es manteniendo ejercicios, como ha dicho la doctora. Y para evitar la demencia, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que promover? Nuevas actividades. ¿Tengo que promover crucigramas? No. No. ¿El crucigrama, el sudoku ayudan? Sí, ayudan, pero ayudan a mantener el cerebro, no a activarlo. ¿Quién lo va a activar? No es que todos los días mi abuelita hace crucigrama y está inteligente. No, lo contrario, todos los días hace lo mismo. No es inteligencia eso. Eso es repetición. Y tú le enseñas a un perrito todos los días va a hacer lo mismo, es igualito, ¿no? Solo está repitiendo y no estamos mejorando la salud mental cognitiva. Para yo lograr que un paciente no se deteriore, no aumente el riesgo de demencia, tengo que generar actividades mentales nuevas. Por ejemplo, por los de ahora casi todos creo que saben tocar piano, lo que sea. Los antiguos tocaban excepcional, la gran mayoría no. ¿No? Excepcionales, sí hay gente que se ha dedicado, pero la gran mayoría no. Entonces, si mi abuelito era un profesor, pero ni siquiera conoce un piano, ni le llaman, dice, papito, ¿te gustaría? Y él dice, sí, pues démosle espacios para aprender un instrumento, ¿no? De repente mi abuelito tiene el nieto que está en Alemania y pero no quiere ir a Alemania porque no sabe hablar alemán, pues lo voy a poner a un curso de idioma. Porque eso, ¿qué va a hacer? Va a forzar a su cerebro a querer aprender aún con mucha dificultad, pero sí lo puede hacer, ¿ya? Entonces, ahora, ¿y para qué sirve el crucigrama? Eso solo es para mantener lo que se tiene, pero no mejora ni evita la demencia, ¿ya? Entonces, eso tienen que hacer. Entonces, como atención primaria, ¿ustedes qué tendrían que hacer? Hablar con la municipalidad, ¿no? Generar espacios donde haya un terapista ocupacional o un psicólogo que genere actividades, ¿no? Trabajar en equipo. Todos recuerden que es equipo, nada es ustedes solos, solo que ustedes saben todo esto para ayudar a manejar. Ustedes son los jefes del equipo multidisciplinario. No es el psicólogo, no es la nutricionista, ustedes. ¿Por qué? Porque el nutricionista no sabe medicina, conoce qué alimentos tienen potasio, todo eso que no sabemos de repente nosotros. Pero ustedes tienen que ser la cabeza. Pero ¿cómo van a ser una cabeza si ustedes no conocen ni cómo envejecen? ¿No es cierto? Como le dije al otro grupo, ¿no? Cuidado en las fiestas, cuando ustedes sean jefes de establecimiento, ¿qué hacen? Hay el aniversario, ¿y qué dan a la gente? A sus amigas, a sus colegas. ¿Qué proporcionan? Trago, ¿no es cierto? La verdad, ¿nomás o no? Sí, ya verdad. O gaseosa, ¿no es cierto? Trago, gaseosa. ¿Y hasta cuándo empieza el envejecimiento renal? A partir aproximadamente a los 40. Alguna bibliografía incluso dice ya a los 30. O sea, ustedes tienen 40 y dicen, estamos jóvenes, no pasa nada. Dice, para acá, para allá. No toman agua, ¿no es cierto? Están con la gaseosa mañana, tarde y noche. Dicen, no solo es una vez todas las semanas ya no es una vez, ¿no es cierto? Entonces, por eso el conocimiento nos tiene que guiar en las acciones que ustedes realizan, ¿no? ¿Cómo nos va a guiar? Haciendo lo correcto de acuerdo a cómo saben. Ya saben que el envejecimiento no es a los 60, antes de los 60. En general se dice que empieza más o menos a los 40. A los 40 empieza a envejecer el riñón, el músculo. ¿Qué tenemos que promover si hasta los 40 formamos músculo? Ejercicio antes de los 40. No es que llego a los 40 después de que estudio medicina y ya voy a tener tiempo y recién hago ejercicio. Ya está perdido ahí ya, porque ya llegó solamente obesidad sarcopénica, ¿cierto? Parece buen músculo, pero resulta que es grasa, ¿no? Entonces, eso, tenemos que promover espacios de ejercicio. Si ustedes van a ser asesores de, no sé, congresistas, espacios de ejercicio, espacios donde haya lugares donde las personas puedan desarrollar sus habilidades, porque es la manera en que podemos evitar que las personas tengan un envejecimiento patológico. ¿Do you understand? Yes? ¿Entiende qué chumanacho? Ya. Entonces, ¿me han entendido, no es cierto? Ya. A ver, ¿algún otro ejemplo de lo que es una prevención? O sea, las acciones que debemos hacer. ¿Ya? Voy a poner otro caso. Paciente acude a la consulta. Acude a la consulta sin ninguna manifestación